Imaginas que despiertas a las 3 de la mañana. No hay ruido en la casa, todo está en silencio, pero dentro de tu cabeza hay un estruendo ensordecedor. No es un dolor físico, es algo peor. Es una repetición constante de tus peores miedos, una voz que te recuerda cada error que cometiste hace 10 años, una sensación de fatalidad inminente que te oprime el pecho y te impide respirar. Te dices a ti mismo que es estrés, que es el exceso de trabajo, que simplemente necesitas vacaciones. Vas al médico, te habla de cortisol, de desequilibrios químicos, te receta una pastilla para dormir y te diagnostica un trastorno de ansiedad generalizada o quizás un principio de depresión. Y tú le crees, porque la ciencia tiene nombre para todo. Pero, ¿y si te dijera que, en muchos casos, ese diagnóstico es incompleto? ¿Y si te dijera que lo que estás sintiendo no es un fallo biológico de tu cerebro, sino el daño colateral de una guerra invisible que se está librando ahora mismo por tu alma? Vivimos en una sociedad que ha esterilizado el sufrimiento. Hemos decidido que todo dolor mental es puramente psicológico, ignorando miles de años de sabiduría espiritual que nos advierten sobre una realidad mucho más oscura y compleja. Pero hubo un hombre en el siglo XX que se atrevió a desafiar esta visión reduccionista. Un hombre que no vivió en la Edad Media, sino en nuestra era moderna. Un hombre que fue examinado por decenas de médicos, científicos y escépticos que intentaron, sin éxito, explicar racionalmente los estigmas sangrantes en sus manos y pies. Hablamos de San Pío de Pietrelcina. Para el mundo, es el santo de los milagros. Pero para aquellos que conocen la profundidad de su historia, el Padre Pío fue, ante todo, un guerrero en el campo de batalla más brutal que existe, la mente humana. El Padre Pío sabía algo que la psicología moderna a menudo pasa por alto. Él experimentó en su propia carne la diferencia entre la angustia humana y el asedio demoníaco. No estamos hablando de metáforas. Su epistolario, las miles de cartas que escribió a sus directores espirituales, revelan un secreto aterrador. Antes de que el diablo se le apareciera en formas físicas, como perros rabiosos o gigantes aterradores que lo golpeaban físicamente en su celda de San Giovanni Rotondo, el enemigo lo atacaba primero en el pensamiento. El santo describió temporadas de aridez absoluta, de dudas lacerantes sobre su propia salvación, de imágenes blasfemas que invadían su mente en el momento más sagrado de la misa. Él llamaba a estos ataques obsesiones, una táctica del maligno diseñada no para poseer el cuerpo, sino para desgastar la voluntad a través del cansancio mental. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que tus pensamientos no son tuyos, sino intrusos violentos que no puedes expulsar. El Padre Pío advertía constantemente a sus hijos espirituales: el campo de batalla entre Dios y Satanás es el alma humana, y la puerta de entrada es la imaginación. Él entendía que confundir un ataque espiritual con una crisis psicológica es el error más peligroso que puedes cometer, porque es como intentar curar una herida de bala con una tirita. No solo no funciona, sino que permites que la infección se extienda. Si tratas un problema espiritual solo con herramientas psicológicas, estás desarmado. Estás luchando contra un tanque con un palo de madera. En los próximos minutos, no vamos a hablar de supersticiones. Vamos a diseccionar la anatomía de estos ataques basándonos en las experiencias documentadas del Padre Pío. Vamos a diferenciar, con precisión quirúrgica, cuando tu ansiedad es producto de tu biología y cuando es el susurro de una entidad que busca tu desesperación. Y lo más importante, te voy a entregar las armas, las estrategias específicas que este capuchino usó para mantener la cordura y la santidad en medio del infierno mental. Porque la realidad es que no estás loco, y muy probablemente no estás tan enfermo como crees. Estás bajo ataque, y saber eso es el primer paso para ganar la guerra. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad para encontrar la luz, necesito que seas honesto contigo mismo. Quiero que pauses un segundo tu escepticismo y mires hacia adentro. Piensa en esa preocupación recurrente que no te deja dormir, en esa voz crítica que te dice que no vales nada. Ahora, pregúntate, ¿alguna vez has sentido que un pensamiento negativo llegó a tu mente con tal violencia y ajenidad que parecía que alguien más lo había puesto ahí? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esa distinción es la clave de todo lo que vamos a revelar a continuación. Para entender cómo ganar esta guerra, primero debemos entender el terreno donde se libra. El gran error de la psicología moderna, y la razón por la que tantas terapias se estancan en círculos viciosos, es que trata a la mente humana como un bloque monolítico. Sin embargo, la teología mística que guiaba al Padre Pío distingue con una claridad fascinante las diferentes capas de nuestro ser interior. Él enseñaba que el alma es como un castillo fortificado. En la torre más alta, en el centro inexpugnable, residen el intelecto y la voluntad. Es allí donde tomamos nuestras decisiones libres, donde decidimos amar o odiar, creer o dudar.
Ese es el santuario donde solo Dios tiene permiso para entrar y donde tú eres el soberano absoluto. Pero rodeando esa torre, hay un patio ruidoso y caótico. Son tus sentidos, tu memoria y, sobre todo, tu imaginación. Aquí es donde entra en juego el concepto clave que Santa Teresa de Ávila, a quien el Padre Pío veneraba, bautizó como la loca de la casa. La imaginación. Esa capacidad de proyectar imágenes, de recordar el pasado y de anticipar el futuro. El Padre Pío advirtió incansablemente que la imaginación es el patio de recreo del demonio. Y esto es un hecho teológico que a menudo se olvida. El enemigo, por muy poderoso que sea, es una criatura limitada. A diferencia de Dios, el diablo no es omnisciente. No puede leer tus pensamientos más profundos ni ver las intenciones de tu corazón si no se las revelas. No tiene la llave de tu voluntad. Por lo tanto, para controlarte, tiene que trabajar desde afuera hacia adentro. No puede obligarte a pecar o a desesperar, pero puede proyectar películas en la pantalla de tu imaginación con la esperanza de que tú, desde la torre de tu voluntad, decidas bajar y abrirle la puerta. La batalla, entonces, no es que tu cerebro esté roto, es que tu imaginación está siendo bombardeada. El Padre Pío vivió esto con una brutalidad que haría colapsar a cualquier hombre común. Si leemos su correspondencia temprana con sus directores espirituales, el Padre Benedetto y el Padre Agostino, nos encontramos con confesiones desgarradoras. No eran simplemente visiones de monstruos externos, el tormento real era interno. El santo describía cómo, durante la oración, su mente era invadida repentinamente por imágenes obscenas, por blasfemias que resonaban en su cabeza con tal claridad que parecía que él mismo las estaba gritando. Pero la táctica más cruel del enemigo no era la lujuria, sino la desesperación. Hubo periodos, documentados en sus cartas de 1912 a 1915, donde el Padre Pío estaba convencido de que estaba condenado. El enemigo no se presentaba con cuernos y cola, sino que se disfrazaba de lógica. Le susurraba pensamientos que sonaban inquietantemente racionales. Si Dios fuera bueno, no te haría sufrir así. Todo esto es una farsa, eres un hipócrita, nadie te quiere realmente. El diablo utilizaba la memoria del Padre Pío contra él, sacando a la luz pecados pasados que ya habían sido confesados y perdonados, distorsionándolos para magnificar la culpa hasta volverla insoportable. El santo llegaba a sentir físicamente el rechazo de Dios, una oscuridad tan densa que la llamaba el infierno en vida. ¿Te das cuenta de la sofisticación del ataque? El objetivo del enemigo no es asustarte con ruidos nocturnos. Su objetivo es mucho más estratégico. Quiere que confundas su voz con la tuya. Quiere que creas que esos pensamientos de inutilidad, de miedo y de angustia son tu propia conclusión lógica sobre la realidad. El Padre Pío identificó que el gran triunfo del mal es el mimetismo. El demonio utiliza la primera persona del singular. No te dice tú eres un inútil, te susurra yo soy un inútil, para que asumas ese pensamiento como propio. Al hacer esto, la loca de la casa empieza a gritar, las emociones se disparan, el cuerpo reacciona con ansiedad física, el corazón se acelera y, finalmente, la voluntad se debilita. Es vital comprender que el Padre Pío, un hombre que llegaría a tener los estigmas de Cristo, pasó años creyendo que era un reprobado, un alma perdida, debido a estos asedios mentales. No era una depresión clínica, era una opresión diabólica diseñada para aislarlo. El enemigo sabe que si logra aislarte en tu propia mente, si logra que creas que esos pensamientos intrusivos son la verdad absoluta sobre quién eres, ya ha ganado la mitad de la batalla. La ansiedad que sientes, esa presión en el pecho que no te deja respirar, muchas veces no es más que la reacción fisiológica de tu cuerpo ante una mentira espiritual que has aceptado como verdad sin darte cuenta. El Padre Pío tuvo que aprender, a través del dolor y la obediencia estricta a sus directores, a distinguir quién estaba operando el proyector de su imaginación. Y esa distinción es la primera línea de defensa que tú debes levantar hoy mismo. Llegamos ahora al nudo gordiano de esta cuestión. ¿Cómo saber la diferencia? ¿Cómo distinguir si lo que te atormenta es un desequilibrio químico que requiere medicación o una opresión espiritual que requiere oración? La línea es fina, pero el Padre Pío, con su don de discernimiento de espíritus, trazó un mapa claro para identificar al intruso. La primera señal distintiva es la repentina irracionalidad. Un problema puramente psicológico suele tener desencadenantes, un trauma, una situación de estrés laboral, una pérdida familiar. Tiene una causa y un efecto lógico. El ataque espiritual, en cambio, suele ser un asalto súbito en medio de la calma. Estás tranquilo, quizás incluso intentando rezar, y de la nada, sin previo aviso, un pensamiento de odio, de blasfemia o de terror absoluto te golpea como un rayo. Otra señal inequívoca es la aversión a lo sagrado.
Si tu ansiedad se dispara específicamente cuando intentas entrar en una iglesia, o si sientes un rechazo físico inexplicable al rosario o al agua bendita, mientras que puedes ver televisión o trabajar sin problemas, debes encender todas las alarmas. La ansiedad biológica es constante, la opresión espiritual es selectiva y odia todo lo que huele a Dios. Pero la herramienta de diagnóstico más poderosa que nos dejó el Padre Pío se centra en la naturaleza de la culpa. Aquí es donde la mayoría cae en la trampa. El santo explicaba constantemente la diferencia abismal entre el remordimiento que viene de Dios y la ansiedad que viene del diablo. Escucha bien esto, porque puede cambiar tu vida espiritual. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Incluso cuando Dios te muestra tus errores, cuando te hace sentir dolor por tus pecados, ese dolor va acompañado de una certeza suave de que puedes cambiar, de que hay esperanza. Te deja humilde, pero confiado y tranquilo. Por el contrario, el espíritu del maligno busca siempre la agitación. El Padre Pío decía, el demonio hace mucho ruido. Si la voz en tu cabeza te acusa de una manera que te genera angustia, confusión, prisa y desesperación, si te dice que tus errores son imperdonables o te hace dar vueltas obsesivas sobre la misma falta una y otra vez sin encontrar salida, esa no es tu conciencia. Es el acusador. El objetivo de Dios es corregirte para salvarte. El objetivo del enemigo es acusarte para paralizarte. Como decía el santo capuchino, la agitación nunca viene de Dios, ni siquiera cuando nos reprende. Esto nos lleva al terreno peligroso de la escrupulosidad, lo que hoy podríamos llamar un toque espiritual, algo que el Padre Pío tuvo que tratar en miles de penitentes. Es esa obsesión enfermiza de creer que todo es pecado, de analizar microscópicamente cada pensamiento preguntándose, ¿consentí? ¿No consentí? Peak Mortalment. El Padre Pío era tajante con los escrupulosos. Sabía que el diablo usa el escrúpulo para que la persona deje de mirar a Dios y empiece a mirarse obsesivamente a sí misma, ahogándose en su propia miseria. Si tus pensamientos te roban la paz y te encierran en un laberinto de miedo y autoanálisis perpetuo, no estás siendo piadoso, estás siendo manipulado. Identificar que esa voz que te quita la calma no es divina, sino demoníaca, es el momento exacto en que la máscara del enemigo se cae y la batalla comienza a inclinarse a tu favor. Una vez que has desenmascarado al enemigo y entiendes que esa voz que te atormenta no es tu conciencia, sino un intruso, llega el momento de contraatacar. Pero cuidado, porque aquí es donde la mayoría falla. Intentamos luchar contra estos pensamientos utilizando nuestra lógica, nuestro intelecto y nuestra fuerza de voluntad, y casi siempre perdemos. ¿Por qué? Porque estamos jugando bajo las reglas del adversario. El Padre Pío, curtido en 1000 batallas espirituales, desarrolló un protocolo de combate, unas reglas de enfrentamiento que son tan simples como brutales, y que, si las aplicas, te devolverán la libertad. La primera regla es lo que él llamaba la teología del perro encadenado. Esta es quizás la imagen más poderosa y liberadora que el santo nos dejó para perder el miedo. El Padre Pío solía decir a sus hijos espirituales, ten presente que el diablo es como un perro rabioso atado a una cadena. Más allá de la longitud de la cadena no puede morder a nadie. Detente un momento a pensar en la profundidad de esto. El poder del enemigo sobre ti es limitado. No es un Dios rival, es una criatura controlada. ¿Y cuál es la única forma de que ese perro te muerda? Que tú, por miedo, curiosidad o insensatez, te acerques a él. Mantente lejos y solo podrá ladrar. El problema es que el ladrido, esos pensamientos intrusivos, esas imágenes aterradoras, nos asusta tanto que nos quedamos paralizados mirando al perro, acercándonos peligrosamente a su radio de acción. La regla del Padre Pío es la indiferencia espacial. El perro ladra, tú sigues caminando. Sabes que no puede alcanzarte si no le das permiso. Esto nos lleva a la segunda regla, la más difícil de cumplir: prohibido dialogar. El Padre Pío advertía que el error más antiguo de la humanidad, el error de Eva en el paraíso, fue detenerse a conversar con la serpiente. Cuando un pensamiento obsesivo llega a tu mente, por ejemplo, la idea de que vas a enfermar o de que Dios te ha abandonado, tu instinto natural es intentar razonar con ese pensamiento. Empiezas a debatir internamente, a buscar contraargumentos, a analizar por qué sientes eso. En el momento en que respondes, ya has perdido. ¿Por qué? Porque estás intentando ganar un debate intelectual contra una inteligencia angélica caída que tiene miles de años de experiencia en el engaño. No puedes vencer al padre de la mentira con argumentos humanos. El Padre Pío era radical en esto. Con la tentación no se dialoga. Se le desprecia. Él enseñaba a dar la espalda al pensamiento. No se trata de suprimirlo violentamente, sino de tratarlo con el desprecio que merece un perro que ladra al aire. No te escucho, no me interesas,
no existes para mí. Esa actitud de desprecio hiere el orgullo del demonio más que cualquier argumento teológico. Y finalmente, la tercera regla, la distinción que salvará tu salud mental: sentir no es consentir. Aquí es donde se libera tanta culpa innecesaria. Muchos de nosotros creemos que el simple hecho de tener un pensamiento horrible es un pecado o una prueba de que somos malas personas. El Padre Pío tuvo que corregir esto miles de veces en el confesionario. Él explicaba que el pensamiento es como un vendedor que toca a tu puerta gritando ofertas obscenas o violentas. Que tú escuches los gritos del vendedor no es culpa tuya, eso es sentir. El pecado, o la derrota, solo ocurre si tú decides abrir la puerta, invitarlo a pasar y sentarte a tomar café con él, eso es consentir. Mientras el pensamiento te cause horror, disgusto o molestia, es señal inequívoca de que tu voluntad no ha consentido. El sufrimiento que sientes ante esos pensamientos es la prueba de tu resistencia, no de tu caída. El santo capuchino usaba una frase maravillosa para calmar a las almas angustiadas: no tengas miedo, porque si el diablo hace tanto ruido y grita tanto, es señal de que todavía está afuera y no ha logrado entrar. El enemigo solo necesita hacer ruido cuando la puerta está cerrada. Si ya estuviera dentro, dueño de tu voluntad, no necesitaría hacer ruido, trabajaría en silencio. Así que, paradójicamente, esa guerra ruidosa en tu mente es una buena señal. Significa que tu alma sigue siendo tuya y que la fortaleza resiste. Entender que puedes sentir el infierno en tu cabeza sin consentir con tu corazón es la clave para dejar de tener miedo a tu propia mente.